entra a partir de que mi hija, que hoy tiene 9 años, a la edad del año y casi el año y medio. Quien conoce mejor a un nene es su mamá, claramente. Quien puede describir mejor lo que le está pasando y entender lo que le está pasando, aunque no sepa cómo nombrarlo o cómo ayudarlo. En mi caso yo veía cosas raras que Joaco no hacía. Las poquitas palabras que había empezado a usar, las deja de usar, deja de responder al llamado, ya la llamábamos y no venía. Cuando las consultaba con el pediatra las minimizaba por completo, es más, me trataba de obsesiva a mí. Cuando uno se acercaba para saludar o para hablar, ya no miraba los ojos. Joaquín no señalaba, al año todavía Joaquín no señalaba. Nos tenía como confundidos al principio. Había algo en lo vincular. Nosotros fuimos y le dijimos al pediatra que, bueno, que la veíamos más inquieta, que no nos respondía. Cuando Joaquín hizo sala de 2, entró al jardín, fue un shock ver a otros 16 nenes que tenían la misma edad que mi hijo y que parecía que tenían 5 años más. Pero ya a los 2 meses dijimos, vamos al neurólogo. Directamente decidimos ir al neurólogo y ahí sí nos dieron un diagnóstico presuntivo de TGD. Que todo el mundo me decía, mis amigos, mis viejos, qué bueno que es Joaquín. Joaquín es un nene tan bueno, pero qué suerte que tuviste que es tan bueno Joaquín. Pero Joaquín no lloraba, Joaquín no demandaba, Joaquín no pedía. Si Joaquín tenía un chicho en la mano y yo se lo sacaba, no le importaba. No era bueno Joaquín, ¿no? Había un problema ahí, o sea, era una falta de interés muy grande. No hay un trauma psíquico, ni es que han decidido no comunicarse y por eso han cerrado las vías de comunicación. Nuestros chicos han venido sin la posibilidad de saber cómo comunicarse. Entonces la ayuda debe venir de afuera hacia adentro. O sea, le tienen que dar herramientas desde afuera, no esperar que surja del chico. Lamentablemente la respuesta que hay por parte de los profesionales es muy pobre y claramente calma muy poco las expectativas de los papás sobre qué es lo que le está pasando a nuestros hijos. Surgió esto de juntarnos en esta web, en realidad, esta unión virtual para pelear por las cosas que necesitamos, para que se pueda lograr una detección precoz. Si cuando son chiquitos hay pocos centros o pocas instituciones para trabajar con ellos, cuando son adolescentes y adultos cada vez menos. O sea, directamente no hay. Todo el tiempo estamos como peleando con la obra social para que nos reconozcan los tratamientos, para que nos reintegren los tratamientos. Siempre lo primero que te dicen es que no, entonces hay que pelear con eso. Peleando con el colegio, porque lamentablemente el sistema de educación de nuestro país no está preparado para una integración. Y si bien hay muchos colegios que se dicen ser integrador, esto es simplemente un lindo rótulo y queda en una utopía porque no se lleva a la práctica como debería. Es una discapacidad que no tienen estigma físico los chicos, entonces parecen más invisibles, pero la discapacidad está. La ley de educación contempla la integración, pero nunca la reglamentaron, la integración, ¿no? Entonces es como todo, se hace a medias y se dice hay que integrar, pero nadie explica cómo se hace. Entonces no sirve tampoco así. Todos han escuchado la palabra autismo alguna vez, qué sé yo, pero pareciera como que hubieran 3 o 4 en el mundo, ¿no? Y no, en realidad son muchos, en Argentina también hay y también necesitan muchísimas cosas que no se les están ofreciendo. Bueno, de eso se trata y al principio del programa, como ciudadana, yo tenía la sensación de que definitivamente uno poco sabe al respecto de esta enfermedad y también tiene la sensación de que la comunidad médica todavía tiene mucho por investigar respecto al autismo, ¿no? No sé si me estoy equivocando con esta percepción. No. En realidad, yo creo que hay que dividir esto en 2 áreas. Uno es investigar en un niño que si tiene alguna entidad médica asociada a el trastorno.
por ejemplo, en nuestra casuística, entre mis pacientitos, en un 25% de los casos aproximadamente hemos podido identificar una entidad asociada. Y esto es lo que dicen en todo el mundo. Entre el 20 y el 30% de los niños con un trastorno del espectro autista puede identificarse una entidad asociada, que puede ser genética, que puede ser por una infección prenatal. Ustedes piensen que, por ejemplo, un niño con una rubiola congénita o un niño con un tóxico intraútero, que puede ser alcohol, por ejemplo, puede tener posteriormente autismo y por un trastorno en el desarrollo de su cerebro. Ahora, yo pregunto cuántas veces tenemos cuidado, por ejemplo, de informar que no deben beber alcohol las madres, y a veces vemos en la televisión festejando el embarazo una persona tomando una copa de champán. Definitivamente, por como, ejemplo, siempre, ¿no? como siempre hay una responsabilidad enorme por parte de todos nosotros. Ezequiel quiere hacer una pregunta, pero a propósito del pediatra que tenemos aquí con nosotros, a mí me gustaría quedarme y hacer alguna referencia a lo que decía una de las mamás. La percepción de la madre, siempre yo digo esto, es importantísima. Un pediatra, un médico atiende a muchísimos chicos por día y definitivamente lo que trata es de descartar posibilidades para no alarmar. Pero esta mamá decía, yo iba al pediatra y me decía que estaba maximizando una situación, que en realidad lo que yo suponía no era tan así, hasta que finalmente fue al neurólogo y llegó a este diagnóstico. Digo esto porque me parece que si no, uno echa las culpas en el otro y tiene que definitivamente asumir sus propias responsabilidades y decir, bueno, hay que seguir tratando, no es por acá, voy por allá. Me saco todas las dudas. Sí, ese. Bueno, yo quería preguntarle en general con el tema de la investigación, o sea, viendo a futuro, ¿no? No solo el tratamiento, sino qué se puede saber. Sí. Bien decía el tema de alguna enfermedad asociada, ¿no? Algún síndrome. Pero ¿hay algún otro estudio? Se está empezando a investigar porque la frecuencia, como nos acaba de contar, es bastante alta, es muy alta. Si se está empezando a investigar esto, no solo acá, sino en el mundo, como para tratar de saber bien el origen de ese trastorno. Bueno, está bien. En realidad, cuando yo hablaba de los estudios, hablaba de cada niño en cada familia para su asesoramiento y para el riesgo de tener un segundo hijo. Perfecto. Esa es una parte de la historia. La otra parte, bueno, pero eso es importante. Sin entonces. duda, después lo tocamos. ¿Hay un riesgo real? Si no, el pediatra se enoja. No, ¿hay un riesgo real? Sin duda. Si uno identifica una entidad, puede saber si hay riesgo o no de repetir. Pero si no la identifica, no es que el riesgo es cero. Hay un riesgo empírico que debe dar un genetista. Exacto. Que no lo va a dar el neurólogo ni el Totalmente. pediatra. O sea que aquel que tenga un psicoautismo o un matrimonio... que tiene un niño con un trastorno del espectro autista, tiene un riesgo mayor que un matrimonio sin un niño con trastorno del espectro autista. Perfecto. O sea, ese matrimonio. Entonces es importante un asesoramiento genético en ese aspecto. Respecto a la investigación, sí hay trabajos internacionales, Autism Speak o Autismo Habla al Mundo también, en Estados Unidos tiene toda una campaña muy importante de investigación en distintos genes y hay propuestas de distintos genes. Perfecto. De hecho, algunos hay identificados y hay zonas, lo que llaman zonas calientes para algunos genes, pero no tenemos todavía un marcador en el que yo saque sangre y diga, tengo esta alteración, esto es autismo. Puedo decir, tengo esta alteración cromosómica en una enfermedad genética que se asocia a autismo, pero todavía no tenemos el marcador. Por eso es tan difícil el diagnóstico, porque es un diagnóstico de observacional. Claro, obvio. Preguntarle, ¿en algún momento se habló o se dijo que podía haber alguna relación entre las vacunas, la alimentación y el autismo? ¿Esto es así? El tema de las vacunas es un tema muy difícil porque hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno habla de vacunas puede desproteger a toda una población y generar un problema muy serio de salud pública. No hay nada que tenga, hay trabajos muy importantes. Fonbon es una de las personas, y lo cito puntualmente porque es una de las personas más importantes en epidemiología en autismo, descartó totalmente la relación entre las vacunas y la vacuna triple y el desarrollo del trastorno del espectro autista. Esto es muy importante. El hecho del mercurio en las vacunas, no existe más ya el mercurio en las vacunas, con lo cual tampoco esto podría ser, y por eso las vacunaciones, los chicos hay que vacunarlos por los riesgos de salud pública, significa generar este tipo de dudas. De dietas no hay nada demostrado. Hay casos de algunos chicos que dicen que sacándole algunos alimentos pueden mejorar, pero no hay demostración científica de casuística. Entonces, bueno, si un padre quiere hacer una dieta, tiene que tener a su pediatra, a su nutricionista y decir, bueno, qué quieren hacer, por qué y con qué objetivo. Pero científicamente no hay publicaciones grandes que digan